Tenemos un tubo cilíndrico que se llama la faringe. ¿Qué tenemos en la nariz? Todos ya conocemos la nariz, ¿no es cierto? Todos ya conocemos que en la nariz hay los huesos propios de la nariz, los cartílagos laterales, los cartílagos alares. Todos conocemos inclusive el tabique de la nariz. Este es el tabique del centro de la nariz, ¿no es cierto? Todos ya conocen la lámina perpendicular del etmoides, el pómen, el cartílago central de la fosa nasal. Entonces, todos ya conocen esta fosa nasal, ¿ya? Entonces, miren, la fosa nasal propiamente dicha, tiene como característica que en su interior tiene los cornetes. El cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior. Y debajo de los cornetes, ¿qué hay? Los meatos, ¿no es cierto? Meato superior, meato medio, meato inferior. Ustedes saben que en los cornetes y en los meatos, el aire que respiramos va a recircular, va a recalentar, va a filtrar para poder entrar hacia los pulmones, digamos, lo más filtrado posible. Aunque con la contaminación ambiental eso es muy difícil, ¿no es así? Entonces la primera porción del aparato respiratorio se llama fosa nasal, por ahí respiramos, ¿no es cierto? La segunda porción de la fosa nasal se llama faringe. Y la faringe, ustedes pueden ver bien en esta figura, tiene tres compartimientos: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Voy a aumentar cada uno para que podamos estar viendo con mucha precisión. Miren qué hay en la nasofaringe. Ya no les voy a hablar de la anatomía propia de la nasofaringe, pero les voy a decir las cosas importantes que encontramos en la nasofaringe. En la nasofaringe, por ejemplo, vamos a encontrar el orificio de la trompa de Eustaquio, o más conocido como trompa timpánica, o más conocido como trompa auditiva, ¿ya? Miren, esta es la trompa de Eustaquio, esa que acabo de dibujar. La trompa de Eustaquio es un pequeño conducto que aproximadamente mide unos 5 centímetros y que conecta la nasofaringe con el oído medio. Si ustedes se acuerdan, el oído medio es una cavidad que pertenece al oído, que está formada por los huesecillos del oído medio. Ahí tenemos el martillo, el yunque y el estribo. El oído medio es una cavidad cerrada, con aire. Alguna vez se tapa, ¿no? ¿Han tenido la sensación de que el oído se les tapa cuando estamos viajando en avión, cuando estamos viajando a otro lado? El oído se nos tapa, ¿no es así? ¿Y qué hacemos para destapar ese oído medio? Tenemos que deglutir, tenemos que masticar un chicle, hasta el bostezar nos hace bien, se destapa. ¿Por qué? Porque el oído medio está comunicado con la trompa de Eustaquio, y la trompa auditiva también se llama, como ustedes están viendo, ¿ya? O trompa faringotimpánica, como ustedes están viendo ahí en la figura, ¿sí? Trompa faringotimpánica, trompa auditiva, trompa de Eustaquio. Entonces esta trompa está comunicando la nasofaringe con el oído medio, ¿ok? Voy a borrar. Entonces, por un lado tenemos la nasofaringe. Por un lado tenemos la nasofaringe, ¿sí? Miren, un poquito más abajo tenemos la orofaringe, ¿sí? La orofaringe. Ahí ustedes pueden ver el dorso de la lengua. Ahí ustedes pueden ver la vértebra cervical 2, cervical 3. Miren, el paladar blando está limitando en la parte superior. El paladar blando es una estructura muscular que cuando nosotros estamos deglutiendo, el paladar blando cierra la nasofaringe, ¿ok? Esa es la razón por la cual
deglutiendo los alimentos no se nos vienen a la nasofaringe, ¿no es cierto? Sino los alimentos tienen que ir para atrás. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros estamos deglutiendo el bolo alimenticio, viene a la orofaringe el bolo alimenticio y de la orofaringe va a pasar hacia abajo, ¿sí? Su objetivo es llegar al esófago. El paladar blando se cierra. Esa es la razón por la cual cuando comemos no estamos botando por la nariz arrocitos, arvejitas, ni nada por el estilo, ¿no? Cuando comemos el alimento se tiene que ir para atrás. Esta formación muscular que se llama el paladar blando es móvil, es muy móvil. Se abre cuando estamos respirando, cuando estamos metiendo el aire por las fosas nasales, tiene que estar abierto, ¿ok? Algo que me he olvidado decir, ¿cómo se llama la entrada posterior a las fosas nasales? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda que se llaman las entradas posteriores? Se llaman coanas, no se olviden. Nasofaringe. La orofaringe, que está detrás de la cavidad bucal, miren, este es el vestíbulo de la cavidad bucal. Esta es la cavidad bucal propiamente dicha, cuyo contenido central es la lengua. Y más atrás tenemos la orofaringe, ¿ok? La orofaringe. ¿Qué tenemos en la orofaringe, aparte del dorso de la nariz? La amígdala palatina. ¿Se acuerdan de las amígdalas? ¿Quién no tenía amigdalitis cuando era niño? Todos hemos debido enfermar de niños, incluso de adolescentes, de amigdalitis, ¿no? De faringoamigdalitis. ¿Ok? Entonces ahí tienen ustedes la orofaringe. Este es fácil. Miren, nasofaringe, orofaringe y más abajo está la laringofaringe. ¿Cuál es la importancia de la laringofaringe? La laringofaringe es un espacio que se va a bifurcar en dos. Para adelante es la vía respiratoria y para atrás es la vía digestiva. Ahí estamos entrando al esófago, ¿ok? Entonces la laringofaringe tiene esos dos caminos. Es un lugar que se va a bifurcar. Hacia adelante es la vía respiratoria y hacia atrás es la vía digestiva. Hacia adelante viene la laringe y la tráquea luego, y los bronquios luego, y los pulmones luego. En cambio, hacia adelante. Hacia atrás viene el esófago y luego el estómago. ¿No es así? Entonces, bien, ¿qué pasa cuando nosotros estamos respirando el aire? El aire lo introducimos por las narinas, vienen a las fosas nasales, vienen a la parte posterior de la nasofaringe, pasa por la orofaringe, llega a la laringofaringe y de la laringofaringe va a ir hacia la vía respiratoria. ¿Sí? Alguna vez que tenemos los médicos que intubar, que colocar un tubo endotraqueal a algún paciente que está necesitando respirar y ser auxiliado, tenemos que insertar un tubo por la boca y venir a este lado, a esta vía. ¿Sí? Si no sabes colocar un tubo endotraqueal, es muy difícil, porque la primera vez que vas a introducir en el esófago. Y cuando comiences a dar el aire con el ambú, vas a inflar el estómago. ¿Entienden? Eso es algo que nos pasa a todos cuando estamos aprendiendo. ¿Ok? Entonces, bien, miren ustedes la laringofaringe, ¿no? En la vía respiratoria va a venir hacia adelante, hacia la laringe, hacia la tráquea, hacia los bronquios. Cuando nosotros estamos deglutiendo los alimentos, el alimento tiene que irse hacia el esófago. ¿El alimento puede venir hacia la vía respiratoria? No. Nunca, ¿no es cierto? En condiciones normales nunca. Ustedes saben que cuando
una partícula de alimento sólido e incluso de alimento líquido, se quiere introducir en la vía aérea, nos da un espasmo, ¿no? Nos da un atoro y tratamos de expulsar esa partícula. Nunca el alimento se tiene que entrar en la vía respiratoria. ¿Por qué a las mamás que están lactando bebés les dicen y les recomiendan, después de lactar a tu bebé, le vas a hacer botar los chanchitos, lo vas a poner acá en el hombro y le vas a dar golpecitos en la espalda para que bote para que eructe, para que elimine los gases? Y eso es verdad. Si alguna vez ha tenido un bebé que ha podido agarrarlo en los brazos, sabe que después de darle alimento a ese bebé, después de darle la teta, hay que ponerla aquí en el hombro y hay que darle golpecitos en la espalda para que elimine los gases, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese bebé se broncoaspira, porque hay personas que se pueden broncoaspirar, entre ellos los bebés, que no tienen mucho control de la nariz. Normalmente en las personas grandes y normales como nosotros, cuando deglutimos, la laringe se cierra. La laringe se cierra, ¿ok? El alimento normalmente va a ir hacia el esófago, nunca hacia la vía respiratoria. Accidentalmente podría pasar de que una partícula de algo se quiera entrar en la vía respiratoria, se produce un espasmo, ¿no? Un atoro. Entonces, bien, cuando los alimentos pueden venir de la vía digestiva a la vía respiratoria, sí, es probable. Por ejemplo, una persona que esté intoxicada con alcohol, con drogas, puede vomitar y al vomitar puede broncoaspirar. Y eso puede ser causa de hasta su muerte, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo es la faringe. La faringe es un espacio, es un órgano muy importante que está detrás de las fosas nasales, que está detrás de la cavidad bucal, que tiene sus espacios posteriores, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. ¿Okay? Esta laringofaringe es un espacio que bifurca dos caminos, uno para adelante la vía respiratoria y otro para atrás la vía digestiva. ¿Okay? Nosotros estamos en la vía respiratoria. Miren, les he dicho laringofaringe. Aquí adelante tenemos la laringe, ¿ok? Y la laringe es una serie de cartílagos, como ustedes están viendo en la figura. Es una serie de cartílagos que se encuentran debajo del hueso hioides. Tienen una muy buena relación con el hueso hioides, ¿ya? La laringe está formado por algunos cartílagos que son impares y otros cartílagos que son pares. ¿Cuáles son los cartílagos impares en la laringe? El cartílago tiroides. Miren, este es el cartílago tiroides. El cartílago de la epiglotis. Este es el cartílago de la epiglotis, ¿sí? El cartílago cricoides. El cartílago cricoides. Son cartílagos impares de la laringe. Son cartílagos impares de la laringe. ¿Cuáles son los cartílagos pares de la laringe? El cartílago aritenoides, este que están viendo acá, y el cartílago corniculado, que es un pequeño cartílago que está encima del cartílago aritenoide. ¿Ok? ¿Cómo está formada la laringe? Miren ustedes, aquí tienen una vista más o menos antero-posterior de la laringe, donde ustedes pueden apreciar claramente los ligamentos de la laringe. Aquí está el cartílago tiroides, uno de los más importantes. Debajo está el cartílago cricoides, ¿sí? Y en la parte posterior del cartílago tiroides y cricoides, vamos a tener el cartílago de la epiglotis. ¿Ok? Miren ustedes, este es el cartílago de la tiroides. Está formado por dos láminas, el cartílago tiroides. No se van a confundir. Una cosa es cartílago tiroides,
otra cosa es glándula tiroides. No tiene nada que ver el uno del otro. Estoy hablando de los cartílagos de la laringe. Otra cosa es la glándula tiroides, ¿no es cierto? Pero reciben el mismo nombre, obviamente. El cartílago tiroides está formado por dos láminas. Una lámina del lado izquierdo y otra lámina del lado derecho, como pueden ver en esta figura. Y al medio van a ver ustedes una gran incisura que se llama la incisura tiroidea, y aquí van a ver una prominencia que se llama la prominencia laríngea. La prominencia laríngea es más conocida como la manzana de Adán. Así la conocemos, ¿no es cierto? ¿Quién es Franco y quién tiene su buena manzana de Adán? Ese Franco, a ver Franco, mostremos tu sueño. Ese tiene una muy buena manzana. ¿Cuál? ¿Este o este? Ya. ¿Tú? Ah, mire esto. Hasta lo puedes mover. Sí, claro. Claro, es que la laringe se mueve. La laringe se mueve. Cuando deglutimos, tenemos dos etapas en la deglución. Una es la deglución consciente. ¿Ok? Cuando terminas de hacer el bolo alimenticio en la boca, ahora ¿qué haces después de terminar de hacer el bolo alimenticio? Vas a deglutir, ¿no? Decides deglutir. Entonces ese bolo alimenticio se va a ir para atrás. Pero tú conscientemente llevas el alimento para atrás. Y entonces la laringe baja hacia abajo y se va para atrás, para que el bolo alimenticio pueda pasar sin ningún problema. Y en la segunda etapa de la deglución ya es una etapa involuntaria. Ya cuando el alimento está atrás, se va a ir para atrás, quieras o no quieras, ¿ok? Por eso es que la laringe se mueve hacia arriba y hacia abajo. Qué buena laringe la de vuestro compañero. Llegaste de Entonces, bien, ahí están ustedes viendo el cartílago tiroides, ¿no? Debajo del cartílago tiroides está el cartílago cricoides. Miren ustedes cómo el cartílago tiroides está unido al hueso hioides. El cartílago tiroides está unido a través de dos astas. Tiene astas superiores y estas están unidas a través de una membrana que se llama tiroidea, miren ustedes, incluyendo las astas superiores, y las astas inferiores están unidas al cartílago cricoides. ¿Ok? Miren el espacio que hay entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Muy importante. ¿Sí? Ahí hay una membrana que se llama la membrana cricotiroidea. La membrana cricotiroidea. Esa es una membrana muy importante para salvar así de emergencia a una persona que se ha obstruido con algún objeto en la parte posterior de la cavidad bucal. Les voy a contar una anécdota muy rapidita. Yo estaba de turno en el carnaval, era un martes de carnaval en el hospital, y llega un grupo de chicos, así jóvenes como ustedes, que estaban festejando el carnaval y estaban haciendo un churrasco, y uno de ellos era un grande y gordo, y ya estaba chupado, ya estaban chupados, y este chico trató de introducir un pedazo de carne muy, muy grande. No la pudo tragar, se le atascó la carne ahí atrás. Entonces trataron de clavé ahí, saqué esto así y comencé a darle fuerte, ¿no? Comencé a darle. Hasta eso ya llegó la enfermera, ya me ayudó a hacer una incisión y poder meter una cánula, ¿no?
pero inmediatamente le metí este nodillo. Eso se llama cricotiroidectomía. Es una maniobra de salvataje muy extrema que alguna vez lo podemos hacer en la vida los médicos. Y a mí me tocó hacer. Entonces sí, con un baile. Bueno, no me importó, pues no pensé y le paso al torcito y le paso yo. No, el chico estaba muerto. O sea, esa maniobra le salvó la vida. Le salvó la vida. Y de vez en cuando nos vemos con el chico. Es un chico sano, bueno, ya es hombre grande. Y siempre me saluda con mucho respeto y mucho cariño porque le salvé la vida, ¿no? Por esa maniobra. ¿Ok? Bueno, miren ustedes entonces cómo está la glándula tiroides y la glándula cricoides. Esta mañana les hice una pregunta a mis estudiantes de odontología porque les tomé examen y les dije cuál es el cartílago que tiene la forma de un anillo en sello, y la respuesta tenía que ser el cartílago cricoides, porque el cartílago cricoides tiene la forma de un anillo en sello, un anillo de promoción. Los papas, los reyes en la antigüedad manejaban sus sellos en el anillo. Entonces, cuando el papa tenía que sellar algo, pues el sello lo tenía en el anillo y sellaba el documento, o el rey, ¿me entienden? Por eso es que los anatomistas antiguos le han comparado con la forma de un anillo en sello al cartílago cricoides. La parte anterior viene hacia adelante, la parte posterior está hacia atrás. Si ustedes se fijan en la figura de arriba, en esta figura, la parte delgada, la parte angosta está hacia adelante, la parte ancha está hacia atrás. ¿Sí? Miren, aquí está la parte ancha del cartílago cricoides. Y lo más interesante que encima del cartílago cricoides hay dos carillas articulares. Hay dos carillas articulares para que se articulen los cartílagos aritenoideos o aritenoides. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver. El cartílago aritenoides tiene la forma triangular, parece una pirámide triangular. Miren, este es un extremo, ese es un extremo, este es el otro extremo que está articulado con el cartílago aritenoideo, y este es el otro extremo, es decir, es una pirámide triangular que tiene tres ángulos. El ángulo superior, este de acá, miren, el ángulo posterior está articulado con el cartílago aritenoideo y el ángulo anterior. Pero el ángulo anterior es súper importante del cartílago aritenoideo, porque del ángulo anterior del cartílago aritenoideo salen dos ligamentos. Un ligamento que se llama el ligamento vestibular o cuerda vocal falsa, y un ligamento que se llama ligamento vocal o cuerda vocal verdadera. Gracias a esos ligamentos que tenemos en la laringe, nosotros podemos hacer esto que estoy haciendo en este momento, emitir la voz, ¿sí? Y los perros ladrar, y las vacas mugen, y pues los pájaros cantan, en fin, ¿no es cierto? Los seres humanos hablan. Entonces ahí tenemos unos ligamentos que se llaman ligamento vestibular, que viene desde el cartílago aritenoideo hacia la parte anterior del cartílago tiroides. Este es el cartílago tiroides, la parte interna. Y el ligamento vocal o cuerda vocal verdadera también viene desde el cartílago aritenoideo a la parte interna del cartílago tiroides. ¿Ok? Entonces los cartílagos aritenoideos,
encima los cartílagos corniculados, tienen mucha importancia en la fonación. ¿Ya? Finalmente, detrás del cartílago tiroides hay un cartílago que tiene la forma de una raqueta de tenis, ¿sí? Más o menos así, que ustedes lo están viendo ahí, ¿sí? Ese ligamento se llama, ese cartílago, se llama el cartílago de la epiglotis, el cartílago de la epiglotis. ¿Cuáles son los cartílagos impares de la laringe? Los cartílagos impares de la laringe son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, el cartílago de la epiglotis, el cartílago de la epiglotis. ¿Y cuáles son los ligamentos pares de la laringe? Los cartílagos aritenoideos y los cartílagos corniculares. ¿Ok? Bien, pero este es el cartílago de la epiglotis, este es el cartílago de la laringe, el cartílago de la tiroides, y este es el cartílago cricoides. Estos son los cartílagos aritenoideos. Miren, tienen una pirámide triangular. Por un vértice están articulados con el cartílago cornicular. Por el otro vértice están articulados con esta carilla. Miren, con esta carilla. Con la carilla articular del cartílago aritenoideo. Ahí está. Este vértice. Y del otro vértice, ¿qué nace? De este otro vértice, ¿qué nace hacia adelante? ¿Qué nace? Dos ligamentos. Un ligamento que se llama ligamento vestibular, que es la cuerda vocal falsa, y debajo de ese un ligamento vocal, que es la cuerda vocal verdadera. ¿Ok? Interesante. Pero bueno, cuando nosotros vemos la laringe, no los vemos así desnudos a los cartílagos. Cuando nosotros vemos la laringe, la vemos así, recubierta por una mucosa. Y entonces la laringe tiene un espacio muy importante en el medio, miren ustedes, que se llama la glotis. La glotis está formado por el ligamento vestibular o cuerda vocal falsa, y abajo está el ligamento vocal o cuerda vocal verdadera. ¿Sí? Miren ustedes lo que han formado las dos cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas. Han formado una hendidura que se llama la glotis. La glotis. Encima de la glotis hay un espacio que se llama el espacio epiglótico, o mejor dicho, supraglótico. ¿Okay? En la figura pueden ver pintado de azul. Encima de la glotis está el espacio supraglótico, y debajo de la glotis está el espacio subglótico. ¿Qué vamos a encontrar en la glotis? Vamos a encontrar una hendidura formada o imitada por las cuerdas vocales falsas por arriba y las cuerdas vocales verdaderas por debajo. ¿Ok? ¿Cómo se llaman las cuerdas vocales falsas? Ligamento vestibular. ¿Cómo se llaman las cuerdas vocales verdaderas? Ligamento vocal o cuerda vocal. ¿Sí? Entonces, miren, cuando nosotros vemos la laringe, vamos a encontrar un espacio recubierto por una mucosa. ¿Quién no ha tenido laringitis? ¿Qué es la laringitis? ¿Qué es una laringitis? ¿Cuál es el síntoma de una laringitis? ¿Qué pasa cuando se inflama la cuerda vocal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la manifestación clínica de una laringitis? Si yo tuviera laringitis, le voy a hacer una: hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Se nos apaga la voz, ¿no es cierto? Cuando se nos inflama la laringe, se nos apaga la voz. Entonces, una laringitis es una inflamación de la laringe. ¿Y qué pasa con una laringitis? Las cuerdas vocales están inflamadas.
¿Qué pasa cuando las cuerdas vocales se inflaman? Se pierde la voz, se produce una hipofonía, ¿no es cierto? ¿Entendemos, no? ¿Alguna vez nos ha dado laringotraqueobronquitis? Sí, siempre. Por lo menos nos da una vez al año, a veces 2 veces al año. ¿Sí? Cuando hace frío en el invierno, se nos inflama la laringe, la tráquea y los bronquios. Además de estar hipofónicos, roncos, estamos con tos y además estamos esputando moco, ¿no es cierto? Cuando nos pasa eso, además de perder la voz, además de tener mucha tos y además de tener moco, se llama laringotraqueobronquitis. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido laringotraqueobronquitis? Sí, todos hemos tenido. ¿Qué se llama cuando se inflama la faringe y las amígdalas? ¿Qué se llama? Se llama faringoamigdalitis. ¿No es así? Faringoamigdalitis. ¿Alguien ha tenido faringoamigdalitis? Seguro que la mayoría, seguro que casi todos, ¿no? Entonces íbamos donde el doctor y muchas veces desgraciadito penicilina, a pincharse, ¿no es así? Hasta ahora todavía sirve la penicilina. Bien, entonces ya saben cómo está formada la laringe, ¿ok? ¿Cómo está formada la laringe? Ahí ustedes tienen, miren qué bonito este cuadro. Este cuadro es la helioides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Aquí está la membrana tirocricoidea, ¿sí? Esta que les hablé. Y encima está la membrana tiroidea. Les aseguro que les voy a preguntar lo que viene. ¿Qué vasos irrigan la laringe? ¿Qué vasos irrigan la laringe? Ustedes pueden ver los vasos que irrigan la laringe. El primer vaso que irriga la laringe es la arteria tiroidea superior, que es una rama de la arteria carótida externa. Arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa. Y la arteria tiroidea inferior, que es una rama del tronco tirocervical, que a la vez es rama de la subclavia. ¿Ok? La arteria tiroidea superior, en su camino va a dar ramas laríngeas para la laringe. Y la arteria tiroidea inferior, en su camino, va a dar ramas para la laringe. Tengan la plena seguridad que voy a poner en el examen esa pregunta. Pero la otra pregunta es también súper importante. Miren, ¿quién inerva la laringe? La laringe es inervado por el nervio estudiante. ¿Sí? Por el vago. Por el décimo vago. Pero hay una rama del nervio vago exclusivamente que va a venir a inervar las cuerdas vocales. Y es esta ramita, miren cómo se da la vuelta y va a ir hacia arriba. Esa rama que se da la vuelta se llama el nervio laringio recurrente. ¿Quién inerva las cuerdas vocales? El nervio laringio recurrente. ¿Rama de quién? Del décimo. Del décimo. ¿Ok? Del vago. No se olvide, cuando los cirujanos estamos operando la tiroides, cuando estamos operando la glándula tiroides, tenemos que tener mucho cuidado de no cortar el nervio laringio recurrente. Algunas veces ha pasado que el cirujano ha cortado el nervio laringio recurrente. Eso es una catástrofe, porque el paciente se va a quedar afónico, disfónico casi toda la vida. O sea, en lugar de tener esta voz que tengo en este momento, va toda la vida. Entonces el nervio laringio recurrente es muy importante en la inervación de la laringe. ¿Ok? No se olviden de esas dos preguntas de examen. Hay algunos músculos que están en relación
extrínsecos e intrínsecos. ¿Okay? Este es un músculo muy importante, el cricotiroideo. El cricotiroideo es un músculo que ayuda a cerrar la laringe cuando estamos deglutiendo. Pero hay otros músculos que además tienen la laringe. Miren ustedes, este es extrínseco y los otros músculos son intrínsecos de la laringe. Ahí ustedes tienen el cricoaritenoideo posterior, ¿sí? Ahí ustedes tienen el cricoaritenoideo lateral, ahí ustedes tienen el tiroaritenoideo, una serie de músculos importantes, ¿ok? Los médicos podemos ver la laringe con un pequeño aparatito que se introduce hasta el fondo de la cavidad vocal, y tiene un espejo. Miren cómo el espejo nos permite ver dentro de la laringe. ¿Okay? Se llama laringoscopio. Y nosotros también podemos usar el laringoscopio para intubar a algún paciente. Miren ustedes cómo hacen las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se abren y se cierran, se abducen y se aducen. Las cuerdas vocales producen abducción y aducción. Miren ustedes, las cuerdas vocales se abren y se cierran para producir la voz. En este momento que yo estoy hablando, mi glotis se está abriendo y se está cerrando. Es decir, la cuerda vocal se está abriendo y se está cerrando. Por eso es que gracias a la expiración más las cuerdas vocales, nosotros los seres humanos podemos emitir la voz. ¿Ok? Bien, eso es lo que les quería hablar de... de la vía respiratoria superior. Voy a ir a la vía respiratoria inferior. La laringe, ¿qué viene? Después de la laringe, ¿qué viene? Después de la laringe viene la tráquea. ¿Ok? Miren ustedes la tráquea. 16 a 20 anillos traqueales que tiene cada persona. Y la tráquea está formado por anillos cartilaginosos. Miren ustedes en esta figura de aquí a la derecha. Han hecho un corte en la tráquea. Y miren cuántas capas tiene la tráquea. La capa más externa, como ustedes están viendo en el dibujo, esta capa más externa, se llama tejido conectivo. ¿Ok? Tejido conectivo. Debajo del tejido conectivo tenemos el cartílago, el anillo traqueal. Es un cartílago que forma un anillo traqueal. Pero este anillo no es completo. Miren ustedes por detrás, pues no está cerrándose completamente, ¿no? Es un semi-anillo, si ustedes quieren. Por detrás tenemos el músculo traqueal. Miren, el anillo cartilaginoso abarca las 2/3 partes de la tráquea y por atrás está unido por un músculo que se llama el músculo traqueal. Debajo del anillo cartilaginoso tenemos submucosa y mucosa. La submucosa y la mucosa tienen en su interior glándulas mucosas. ¿Cuál es la función de las glándulas mucosas? ¿Qué producen las glándulas mucosas? Moco. Producen moco. ¿Para qué necesitamos el moco? Necesitamos para lubricar la vía respiratoria. ¿Ok? Para que el aire pase sin problemas hasta los pulmones. Casi todas estas vías respiratorias tienen glándulas mucosas que fabrican moco. El último anillo traqueal recibe el nombre de carina, pero no con K, sino con C.
el último anillo traqueal recibe el nombre de Karina. Karina, el nombre de mujer, Karina, y es un anillo que está bifurcado en dos, ¿ok? Como ustedes están viendo en la figura. Miren, ese es el último, donde está la flecha, ese es el último anillo traqueal, la Karina. Después de la tráquea vienen los bronquios principales. Los bronquios principales. Miren ustedes los bronquios principales. Los bronquios principales este es el bronquio principal derecho, desde ahí más o menos hasta más o menos ahí. ¿Ok? Bronquio principal derecho. Y este de acá es el bronquio principal izquierdo. Este es el bronquio principal izquierdo. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Cuál de los dos bronquios es más corto? Claro, el derecho, obviamente. ¿Cuál de los dos es más ancho? El derecho. ¿Y cuál es más verticalizado? El derecho. ¿Ok? O sea, las diferencias entre los dos bronquios principales es que el derecho es más corto, es más ancho y es más vertical. En cambio, el bronquio principal izquierdo es más largo, es más angosto y es más horizontalizado. ¿Ok? Entonces ya saben, pregunta de examen, ojo, pregunta de examen. ¿Cuáles son las tres diferencias entre los dos bronquios principales? ¿Ya? Después de los dos bronquios principales, vienen los bronquios secundarios. Miren ustedes, voy a usar los bronquios principales. O sea, si nosotros fuéramos bacterias y tuviéramos que infectar el pulmón, ¿a qué pulmón nos iríamos con mayor preferencia? ¿Al derecho o al izquierdo? Al derecho. Por eso es que las neumonías, las bronconeumonías, las tuberculosis son más frecuentes en el pulmón derecho. ¿Ok? Porque las bacterias se van a ir por el camino más fácil. Voy a borrar. Después de los bronquios principales, vienen los bronquios secundarios. Este es el bronquio secundario bronquio secundario superior. Este es el bronquio secundario, este es más o menos ahí y hasta ahí. Ese es el bronquio secundario medio y aquí está el bronquio secundario inferior. Y aquí está el bronquio secundario inferior. ¿Ok? El pulmón derecho tiene tres bronquios secundarios. Uno superior, uno medio y uno inferior. ¿Por qué tiene tres bronquios secundarios el pulmón derecho? Porque el pulmón derecho, les cuento, imagínense que este es el pulmón, imagínense que este es el pulmón derecho. El pulmón derecho tiene dos cisuras o fisuras también, una fisura oblicua y una fisura transversa. Estas dos cisuras o fisuras dividen al pulmón derecho en ¿cuántos lóbulos? En tres. Este lóbulo de arriba, ¿qué se llama? Lóbulo superior. Este del medio, lóbulo medio. Y este de abajo, inferior. O sea que el pulmón derecho tiene tres lóbulos. En cambio, el pulmón izquierdo tiene solamente un lóbulo, un solo lóbulo. El pulmón izquierdo, tiene una sola cisura, la cisura oblicua. Esta se llama cisura oblicua. ¿Cuántos lóbulos va a tener?
lóbulo superior y lóbulo inferior. La diferencia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo es que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Por eso es que en el lado derecho hay 3 bronquios secundarios, un bronquio secundario superior, un bronquio secundario medio, un bronquio secundario inferior. ¿Ok? Y en el pulmón izquierdo va a haber 2 bronquios secundarios, un bronquio secundario superior, que es esto, un bronquio secundario superior y un bronquio secundario inferior. Nada más. ¿Ok? Y de ahí vienen los bronquios terciarios. Los bronquios terciarios. Los bronquios terciarios. ¿Sí? ¿Por qué bronquios terciarios? Miren, este es el bronquio principal derecho, este es el bronquio principal izquierdo, este es el bronquio secundario, este es el bronquio secundario superior, este es el bronquio secundario medio y aquí abajo está el bronquio secundario inferior. En el pulmón izquierdo, bronquio primario del lado izquierdo, bronquio secundario superior, bronquio secundario inferior. Pero además de los bronquios secundarios, hay bronquios terciarios. El pulmón derecho, por ejemplo, el pulmón derecho, el lóbulo superior del pulmón derecho, este lóbulo superior se divide en 3 segmentos. Se divide en segmento apical, se divide en segmento lateral y se divide en segmento medial. Por eso es que ustedes pueden ver los bronquios terciarios, son 3. En el lóbulo superior del pulmón derecho, los lóbulos terciarios son el apical, ¿sí? El apical, el anterior y el posterior. ¿Qué dije? No, me equivoqué. El apical, el anterior y el posterior. Los 3 segmentos terciarios, si ustedes quieren, en el lóbulo superior del pulmón derecho son el apical, el anterior y el posterior. En el lóbulo medio, miren, el lateral y el medial. El lateral es este, el lateral es ese, y el medial es este otro. Hay 2 segmentos en el lóbulo medio. Y en el lóbulo inferior hay 5 segmentos, les cuento. 5 segmentos. En el lóbulo inferior. ¿Me han entendido? ¿Cuántos segmentos hay en el lóbulo medio? 2. ¿Cuáles son? Lateral y medial. Y en el lóbulo inferior hay 5 segmentos. El apical y 4 basales. Ahí ustedes están viendo los 4 basales. Y los basales son muy fáciles. Miren, los basales son así. Este está adelante, este está atrás, este está al lateral y este está medial. O sea, hay 4 segmentos basales: anterior, posterior, lateral y medial. Basal anterior, basal posterior, basal lateral, basal medial. Y el apical, o sea, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo tiene 5 segmentos. ¿Se entiende? Derecho. Del pulmón derecho, perdón, del pulmón derecho. Bien que me corrijo. Del derecho. Estamos hablando del derecho. Ahora bien, ¿cómo se divide el pulmón izquierdo? Porque el pulmón izquierdo no tiene 3 lóbulos, tiene solo 2, ¿no es cierto? Miren, aquí les voy a mostrar. El lóbulo superior del pulmón izquierdo se divide en ápico posterior y en anterior, ¿ok?
¿Ok? El lingular superior y el lingular inferior. De nuevo, el lóbulo superior del pulmón izquierdo se divide en ápico posterior. Aquí están viendo el ápico posterior. Este es el ápico posterior. El anterior, el lingular superior y el lingular inferior. Pulmón izquierdo, lóbulo superior. Y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo se divide en apical. En apical, está aquí arriba el apical o superior. En basal anteromedial, es este. Basal lateral y basal posterior. De nuevo, ¿cómo se divide el lóbulo superior del pulmón izquierdo? El lóbulo superior del pulmón izquierdo se divide en ápico posterior, ¿sí? En anterior, en lingular superior y en lingular inferior. O sea, tiene 4 segmentos, ¿no? El ápico posterior, el anterior, el lingular superior y el lingular inferior. ¿Y cómo se divide el lóbulo inferior del pulmón izquierdo? Se divide en apical y se divide, aquí arriba está el apical, miren, ese es el apical, y se divide en basal anteromedial, basal lateral y basal posterior. Basal anteromedial, basal lateral y basal posterior. Y el apical. ¿Ok? O sea, 1, 2, 3, 4 segmentos basales. 3 segmentos basales y un apical, mejor dicho. ¿Entendieron? Sí, eso tienen que saber. Ahí termina el árbol respiratorio. En los bronquios, les he hablado, bronquios principales, bronquios secundarios y bronquios terciarios. Hemos visto la división de los bronquios terciarios en cada pulmón. Oigan, pero el árbol respiratorio no termina ahí. Esto es lo último. Tengan paciencia. El árbol respiratorio, después de los bronquios, va a dar los bronquiolos. Bronquiolos de primer orden, bronquiolos de segundo orden, bronquiolos de tercer orden, alveolos. Después de los bronquios, primero hemos dicho bronquios principales, después hemos dicho bronquios secundarios y después hemos dicho bronquios terciarios y hemos aprendido la división. Después de los bronquios vienen los bronquiolos de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Y después vienen los alveolos, ¿ok? Que son estos racimos de uvas que parecen. ¿Y para qué sirven los alveolos? Miren ustedes esta figura, qué bonita que es. En color azul, la arteria pulmonar está entrando a los pulmones, llevando sangre cargada de dióxido de carbono. Sangre cargada de dióxido de carbono. Esta arteria pulmonar se va a dividir hasta llegar a capilares pulmonares. Los capilares pulmonares rodean al alveolo. Los capilares pulmonares. Y cada capilar pulmonar está tan cerca de un alveolo, que es más o menos así. Miren. Imagínense que este es el alveolo. El capilar pulmonar venoso viene así, rodea al alveolo, es muy delgadito, rodea al alveolo, ¿sí? Y cuando está pues en contacto con el alveolo, el glóbulo rojo que está aquí adentro, va a ceder una molécula de ¿qué? De dióxido de carbono. ¿Sí? El glóbulo rojo va a dejar una molécula de dióxido de carbono. ¿Y qué va a tomar? Y va a tomar una molécula de ¿qué? De oxígeno.
O sea, este capilar venoso se va a convertir en capilar arterial. Imagínense que este marcador es de color rojo, no tengo. Entonces, este capilar venoso ahora se va a convertir en capilar arterial. ¿Por qué se ha convertido en capilar arterial? Porque ha tomado el oxígeno del alveolo. ¿Sí? Ha dejado el dióxido de carbono en el alveolo y ha tomado el oxígeno del alveolo. Este capilar venoso se convierte en capilar arterial. ¿Entienden? Y ustedes están viendo en la figura, ¿no? Los capilares venosos están pintados de color azul y los capilares arteriales se pintan de color rojo. ¿Qué quiere decir esa transición? Los capilares venosos han dejado el dióxido de carbono en el alveolo y los capilares pintados de color rojo son capilares arteriales que han tomado el oxígeno. ¿Sí? De esa manera se produce el intercambio de gases en el pulmón. ¿No es así? Por eso es que nosotros inspiramos oxígeno, aire, y dentro del aire está el oxígeno, y expiramos dióxido de carbono. ¿No es así? Capilar venoso, capilar arterial. ¿Sí? ¿Se imaginan de qué grosor deben ser estos bronquiolos de tercer orden? Estos bronquiolos de tercer orden deben ser como el repuesto del bolígrafo, tal vez más delgados todavía, ¿sí? Como el repuesto o tal vez más delgados los bronquiolos de tercer orden. Por eso es que cuando hay un asma, por ejemplo, esos bronquiolos se cierran, ¿sí? Ustedes cuando vean un niño con crisis asmática, lo van a ver con hambre de aire, no puede meter el aire. ¿Por qué no puede meter el aire? Los bronquiolos chiquitos se han apretado. Aquí en Santa Cruz la mujer camba, viene a la emergencia y dice: doctor, por favor, mi hijo está con el pecho apretado, dice la camba. Y tiene razón, porque el bronquiolo se ve constreñido, ¿no? En Santa Cruz las camas nos dicen así a los médicos: mi hijo está con el pecho apretado, por favor, agarra. Claro, y tú lo ves al niño y está silbando el niño, no puede meter aire. ¿Ok? Bueno, rápidamente les he tenido que dar cómo están formados los bronquiolos. En la práctica seguramente les voy a decir cómo están formados los pulmones, porque ahora les he hablado de las vías respiratorias, pero hay algo de lo que no les he hablado todavía: cómo están formados los pulmones. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la práctica, o tal vez mañana en la clase